100 días para el MIR, 100 preguntas, día 40. Hoy con una endocrino/nutrición del MIR de este año. Paciente de 39 años que consulta para conocer su riesgo vascular. Su padre sufrió un infarto de miocardio sin aparentes factores de riesgo a edad temprana. En el perfil lipídico, la lipoproteína A está muy elevada. Respecto a esta lipoproteína, se da la respuesta incorrecta. La opción 1 nos dice, es un factor de riesgo independiente para la enfermedad vascular aterosclerótica. Esta me suena real. Vamos a seguir leyendo. A ver. Opción 2. Las concentraciones plasmáticas elevadas habitualmente son de origen genético. Que diga habitualmente nos ayuda a que esta opción sea más real, pero esto es cierto. La elevación de la lipoproteína A, que es un tipo de LDL que se ha unido a una ApoA, la mayoría es de origen genético. Luego la opción 3 nos dice, el tratamiento con dieta y ejercicio reduce las concentraciones plasmáticas de la lipoproteína en un 25%. Dejamos esa allí. Y la opción 4 dice, dado que es un factor heredable, habitualmente solo se necesita medir una vez en la vida. Ya dijimos genético, por lo tanto, la primera parte es real. ¿Y solo se necesita medir una vez en la vida? Y sí, porque si es algo que tienes genéticamente modificado, un factor no va a cambiar a lo largo de tu vida. Este factor de riesgo cardiovascular no viene determinado solo por la cantidad que tengas, sino simplemente por tenerlo, porque es muy aterogénica. Produce aterosclerosis de mil maneras. Aterogénica, inflamatoria y también porque tiene factores antifibrinolíticos. Por eso la falsa es la 3. No existe manera de disminuir la lipoproteína A un 25% con dieta y ejercicio solamente. Para estos casos se necesitan fármacos y aún así su riesgo cardiovascular siempre va a estar bastante elevado. Una condición quizás no tan conocida. Voy ahora a repasarla mejor y seguimos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 39. Hoy con otra pregunta de endocrino del año 2021. ¿Cuál de las siguientes neoplasias no suele asociarse con un síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo MEN1? Adenoma de hipófisis, feocromocitoma, insulinoma o glucagonoma. Esta mientras explico pueden ir comentando si la saben, si no, vamos a ello. Pues el MEN1 sabemos que corresponde a las 3P, pituitaria, paratiroides y páncreas. Por lo que ya solo con eso podemos descartar una. Tenemos la pituitaria con el adenoma de hipófisis y tumores de páncreas con el insulinoma o el glucagonoma, que también podríamos ver gastrinoma. Quizás es uno de los más comunes que podríamos ver allí. Por lo que la respuesta correcta que no veríamos en un MEN tipo 1 es la número 2, el feocromocitoma. Este es típico del MEN 2, tanto del 2A como el 2B. Mañana cambiamos de especialidad, veremos qué nos toca y seguimos. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 38. Vamos con nefro y estuve revisando muchas, son casos largos, muy extensos, por lo que elegí una que creo que está intermedia para revisarla. Mujer de 67 con enfermedad renal crónica, secundaria a nefropatía diabética. En la actualidad presenta una creatinina de 3,2, con filtrado glomerular estimado de 14 mililitros por minuto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Bueno, por técnica de examen vemos que aquí compiten la 1 y la 2. Y les adelanto que la respuesta está allí. ¿Saben cuál es? Este caso está bien sencillo, porque un filtrado glomerular menor de 15 mililitros por minuto en paciente con nefropatía diabética es un estadio 5. Por lo tanto, la correcta es la número 2. Ya está en la etapa final de la enfermedad, requiere un tratamiento sustitutivo. Estadio 3 es el que va entre 30 y 59 mililitros por minuto. Y bueno, por abarcar un poco más, la tercera, que dice un buen control glucémico puede revertir la insuficiencia renal, esta es falsa, porque un buen control glucémico va a atrasar la aparición de enfermedad y a evitar de que avance, pero nunca va a revertir la enfermedad renal, y menos en un estadio 5. Y la cuarta nos habla de la proteinuria, y es característico de la nefropatía diabética una hiperfiltración progresiva. Esto quiere decir que va a ir aumentando el filtrado de proteínas a través de los glomérulos, lo cual exacerba el daño. Si ya nos encontramos en un estadio 5, vamos a encontrar más de 500 miligramos. Probablemente encontremos 2-3 gramos de proteína en una orina de recogida de 24 horas. Por eso, y por la técnica de examen anterior, y que realmente era un dato bien sencillo, la respondemos bien y seguimos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 37. Bueno, hoy después de consulta, hacerme una retinografía, no me dio chance de hacer el megasimulacro de PROMIR, pero aquí estamos con una pregunta de nefro del 2019.
Niño de 5 años diagnosticado de insuficiencia renal crónica que acude a urgencias por vómitos, malestar general y palpitaciones. Se realiza electrocardiograma donde destaca la elevación de ondas T y analítica sanguínea con nivel de potasio de 5,9 miliequivalentes litros. Se decide la administración inmediata de gluconato cálcico. ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento? 1. Favorecer el desplazamiento del potasio desde el espacio plasmático al espacio intracelular. 2. Quelar el potasio circulante para favorecer su eliminación hepática. 3. Quelar el potasio circulante para favorecer su eliminación renal. O 4. Antagonizar la acción del potasio sobre la membrana de la célula miocárdica. El autor de esta pregunta jugó con nuestros sentimientos y nos hizo dudar entre la 2 y la 3. Pero allí no se encuentra la respuesta correcta. Porque para responderla hay varias maneras, o bioquímica, o fisiología, fisiopatología o farmacología. La respuesta correcta es la número 4. Porque el gluconato cálcico lo que va a hacer es estabilizar la membrana del miocardiocito, que es lo que dice esta respuesta. A más calcio va a ayudarlo a estabilizarse y no entrar en una ATV, que sería el riesgo muy importante de esta complicación. Y bueno, nos vamos con eso, que no todo el tiempo hay que utilizar la técnica de examen y hay que revisar todas las opciones. Nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 36. Urología del MIR de este año. En relación con el cáncer de próstata, señala la respuesta incorrecta. La opción 1 nos dice el principal factor de riesgo es la edad. Sí. La opción 2 nos dice los portadores del gen BRCA1 tienen mayor predisposición a sufrir esta enfermedad. Podrías no saberlo directamente, pero el BRCA1 es un gen supresor de tumores y al encontrarlo mutado, vamos a encontrar mayor predisposición a ciertos tumores. Y es correcta. Por lo tanto, nos quedaría la duda entre la 3 y la 4. La opción número 3 nos dice, es más frecuente en varones caucásicos. Y la 4, las grasas animales, la obesidad, el hábito tabáquico y el cadmio también se han relacionado con su etiopatogenia. Cuando la leí, la verdad es que dudaba que todas estas pudieran ser, pero sé que factores como mayores grasas, la obesidad y el hábito tabáquico, sí, el cadmio es el que no sabía si estaba directamente relacionado. Pero algo que sí conocía, porque lo repiten mucho en el manual, es que el cáncer de próstata es mucho más frecuente en raza afroamericana. Por lo tanto, la falsa es la 3. Tanto así que el screening y evaluación primaria de pacientes de riesgo se adelanta 5 años en pacientes de raza negra. Por eso marcamos la 3, nos la llevamos y seguimos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 35. Hoy volvemos con urología del año 2020. En una de las siguientes condiciones, la bacteriuria asintomática no requeriría ser tratada. Niños menores de 5 años con reflujo vesicoureteral, pacientes mayores dependientes institucionalizados, pacientes neutropénicos o pacientes a los que se les ha de realizar una exploración endoscópica o quirúrgica de la vía urinaria. Debo decir que la primera vez que me enfrenté a ella en el desglose, la fallé. Pero a partir de ahí, ya en este tema me he encontrado mejor porque aprendí a partir de este error. Y es que la correcta, que no trataríamos teniendo una bacteriuria asintomática, es la número 2, pacientes mayores dependientes institucionalizados. Porque todos aquellos pacientes que van a tener una intervención urológica, ya sea diagnóstica o terapéutica, como la 1 y la 4, requieren el tratamiento antibiótico. Y aquellos pacientes con las defensas bajas, tener más bacterias, así sea asintomática, esto puede traernos muchos problemas, como la respuesta número 3. Por eso la correcta es la número 2. Nos la llevamos y seguimos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 34. Hoy resolveremos una de reuma del MIR de este año. Hombre de 50 años que consulta por dolor lumbar de 6 meses de evolución, que no mejora con el reposo, incluso le despierta por la noche, con rigidez lumbar matutina de más de 1 hora de duración. ¿Cuál de las siguientes imágenes es más probable encontrar en la rayos X de columna lumbar? Bueno, al ver las opciones vemos que nos hacen un match de 2 versus 2, así que hay que resolverla con esa información. Lo primero es determinar que esto es un dolor lumbar de tipo inflamatorio. ¿Por qué? Porque aparece en reposo, además no calma con el reposo y esa rigidez matutina es más característico de un inflamatorio que de uno mecánico. Entonces, ¿cuál de las opciones es un dolor inflamatorio? En eso estaríamos en la opción 2 y 4, que nos están hablando de una espondiloartritis, porque la artrosis más bien es mecánica. Así que nos quedamos con esas. Ahora, ¿qué imagen es típica de la espondiloartritis? ¿Osteofitos o cisdemófitos? Y la respuesta correcta es la número 4, cisdemófitos, típica de la espondiloartritis, porque los osteofitos es de la artrosis. Así que sí, la respuesta 4, nos la llevamos y seguimos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 33. Hoy con una especialidad que el año pasado tuvo hasta 6 preguntas y no es de las comunes. Geriatría. Uno de los siguientes mecanismos no se ha propuesto en la patogenia básica del delirium en el paciente mayor: la neuroinflamación, el estrés oxidativo, la excesiva actividad colinérgica o el exceso de dopamina. Bueno, recordemos que el delirium
muchas de las causas son problemas inflamatorios, deshidratación e infecciones. Entonces, la neuroinflamación es una de estas teorías que podríamos ver que es parte de ella sin pensar mucho. El estrés oxidativo sabemos que también. No lo sabía ciencia cierta si pensamos bien con que no deberíamos de poner anticolinérgicos en un paciente en delirium, es porque la actividad de la acetilcolina está disminuida en estos pacientes. Por lo tanto, marcaríamos la 3, esta la que no está presente en los pacientes con delirium. El exceso de dopamina podría explicar en algunas partes de la clínica del paciente con delirium, como las alucinaciones y los delirios, pero sí, esta inatención y la contraindicación de utilizar anticolinérgicos es por esta acción anticolinérgica que vemos presente en los pacientes con delirium. Quizás un poco confuso por tema psiquiátrico médico, pero aprendemos y seguimos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 32. Hoy en Nochebuena haremos una de urgencias. En el manejo inicial de un paciente con shock séptico en urgencias, ¿es incorrecto qué? Bueno, para esta pregunta iremos leyendo y descartaremos en caso de que sea la falsa. Uno dice, se debe determinar el lactato sérico como un marcador de hipoperfusión celular. Tisular, sí, esta es correcta porque es uno de los principales criterios para determinar el shock séptico y el estado de la perfusión del paciente. La opción 2 nos dice, se debe realizar una toma precoz de muestra para cultivos e inicio de antibiótico-terapia de amplio espectro. Aquí es importante que incluye la hora. Y esto es verdad, antes de las 2 horas ya el paciente tiene que estar recibiendo antibióticos. La opción 3 nos dice, la reposición de volumen se debe realizar con cristaloides dentro de las 3 primeras horas. Esto podríamos dudar por el tiempo de las horas, si es con cristaloides. Y la 4 nos dice, se recomienda la dopamina como el vasopresor de primera elección. Y no, esta es la falsa. Porque en la mayoría de los shocks, por no decir en todos, incluyendo el shock séptico, el vasopresor de elección es la noradrenalina. Por eso marcamos esa, nos la llevamos. Que tengan una linda Nochebuena y seguimos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 31. Ya solo queda un mes y feliz Navidad. Hoy 25, se acerca el momento. La cuenta regresiva ya es tan solo de un mes. Hoy veremos otra de urgencias. Mujer de 35, remitida de urgencias por traumatismo cráneoencefálico por caída de patinete, sin pérdida de conciencia ni amnesia. En la exploración se trata de un traumatismo cráneoencefálico cerrado con conmoción y cefalea leve, sin presencia de náuseas ni vómitos. La exploración neurológica es normal y presenta un índice de Glasgow de 15. Ante esta situación, ¿qué prueba de imagen está indicada en primer lugar? Es curioso que esto pueda estar ocurriendo en cualquier urgencia hoy mismo. En esta nos intentan confundir entre la 1 y la 2, pero si vemos bien el caso, es una paciente joven con un traumatismo craneoencefálico leve, con un Glasgow normal, que nunca presentó ni náuseas ni vómitos, ni amnesia dentro del traumatismo. Obviamente la valoraremos bien, la observaremos, pero no hay que hacer ninguna otra prueba, porque para realizar una tomografía necesitamos o que el Glasgow esté disminuido o que tenga más de 65 años por el riesgo a presenciar hemorragias por el traumatismo, o que tenga alguna clínica significativa de daño cerebral o sospecha de fractura por crepitación del cráneo a la evaluación física. Pero aunque en esta pregunta nos hagan desviar la mirada hacia la 1 y la 2, debemos ser conscientes del caso clínico que nos presentan y responder con confianza a la número 3. Ninguna prueba de imagen. Espero que tengan una feliz Navidad y mañana seguimos de nuevo con estudio. Nos vemos. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 30. Hoy tocó digestivo y les soy sincero, muy pesado para poder completarlo todo. Pero aquí estamos, vamos con una pregunta del MIR del 2018. Mujer de 39, diagnosticada de diabetes tipo 1 hace más de 20 años. Desde hace varios meses refiere presentar cuadros de náuseas, con algunos vómitos alimentarios y distensión abdominal. Ha perdido 6 kilos de peso y la gastroscopia nos muestra un esófago normal, estómago con restos alimentarios y resto de la exploración hasta segunda porción duodenal sin alteraciones. ¿Qué prueba considera que es de mayor utilidad en el diagnóstico de esta paciente? Bueno, esta pregunta está muy relacionada, creo que a la primera, una de las primeras 10 que hicimos en el reto, que nos hablan de una paciente más o menos de la misma edad y con el mismo antecedente, la diabetes tipo 1. Lo importante aquí es identificar el cuadro. Nos están hablando de una gastroparesia diabética. Ese cuadro crónico de distensión, de náuseas, vómitos alimentarios y que en la gastroscopia veamos restos alimentarios en el estómago y más nada, nos ayuda a acercarnos hacia este diagnóstico. Entonces, ¿cuál de estas 4 opciones sería la que haríamos para diagnosticar
la gastroparesia diabética. La respuesta correcta es la número 4, estudio isotópico de vaciamiento gástrico. Es muy sencillo, el problema que tiene es para el vaciado gástrico, un enlentecimiento y un retraso en el vaciamiento de este. La única manera de verla es en este tipo de estudios, donde justo se evalúa eso. Ni en la TAC, ni en la manometría, ni en la ecografía. Quizás en alguno de ellos podríamos ver indicios de, pero el estudio diagnóstico sería este. Importante como hasta de especialidades distintas se relacionan, porque en aquella vez nos preguntaban cuál era el tratamiento. Para recordar, era la metoclopramida, la opción correcta. Mañana seguimos con esto y nos vemos. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 29. Seguimos en digestivo sin completar todos los temas, pero con una pregunta del MIR de este año. ¿Cuál de los siguientes genes puede estar afectado en familias que desarrollan tumores malignos de colon en sucesivas generaciones? RAS, P53, BRCA1 o el MLH1. Es una pregunta bien directa, pero que primero debemos identificar el caso. Nos están preguntando sobre el cáncer colorectal hereditario. Y si pensamos en la causa más frecuente de estos tipos de cáncer hereditario, está el síndrome de Lynch. Entonces la pregunta real sería, ¿cuál de estos genes o la mutación de estos genes se ve en un síndrome de Lynch? Si la vemos de esta manera, la pregunta se hace más fácil. Y la respuesta correcta es la número 4, el MLH1, que es una de las mutaciones del síndrome de Lynch, o como el MSH2 o el 6. Las otras opciones también son genes que si aparecen o están mutados, podemos ver riesgo de otros tipos de cáncer. Pero para el cáncer colorectal hereditario, el más frecuente es el síndrome de Lynch y es el MLH1, opción número 4. Mañana, nuevo día de estudio y seguimos. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 28. Hoy vamos un poco más atrás para una pregunta del MIR de 2017 de neuro. Un hombre de 25, consulta por temblor. La exploración objetiva, disartria y distonía. Tiene una historia familiar de enfermedad psiquiátrica y trastornos del movimiento. ¿Qué prueba diagnóstica considera más acertada? Ya en este caso las opciones no nos ayudan a discernir. Pero si evaluamos un hombre joven con factores hereditarios que te presentan historia familiar de trastornos psiquiátricos y trastornos del movimiento, nos llegan a pensar principalmente en dos entidades: enfermedad de Huntington o una enfermedad de Wilson. ¿Y qué nos dicen del paciente? Tiene temblor, disarte de distonía, y en ninguna parte del caso nos mencionan la corea o movimientos de baile, de danza. Por lo que la enfermedad de Huntington podríamos descartarla. Así que pensamos en la enfermedad de Wilson, que se diagnosticaría con la opción número 4, el cobre en orina en 24 horas. Y es que la primera vez que me enfrenté a esta pregunta, al leer las opciones, me confundió un poco más y tardé en responderla por estar buscando algún otro trastorno fuera de estos dos. Pero es un paciente joven y, lo más importante, herencia de trastornos psiquiátricos y motrices. Por lo que entre las más frecuentes, la Huntington o la de Wilson, entre las opciones que vemos, este es un caso de Wilson, opción número 4. Nos la llevamos, nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 27. Hoy resolveremos una de las de reserva del MIR del año pasado. Varón de 30 años con antecedente de hemorragia digestiva alta hace un año. En la gastroscopia se observaron varias úlceras pépticas. Consulta por un episodio de cólico renal. En la analítica se observa un calcio elevado, hormona paratiroidea bastante elevada y con niveles normales de albúmina y vitamina D. ¿Con qué síndromes se relacionan estos datos clínicos y analíticos? Bueno, como vemos en las opciones, nos dan todos estos síndromes pluriglandulares y múltiples de endocrino. Y vamos a fijarnos en los datos que nos están dando. Lo primero es que tiene un hiperparatiroidismo. Pareciera ser primario. Si nos fijamos, vamos a las opciones de ellas, nos hablan de hiperparatiroidismo primario. Además, ese antecedentes de úlceras pépticas y hemorragia digestiva alta probablemente nos hace referencia a un gastrinoma. ¿Y qué síndrome de estos tiene riesgo de presentar gastrinoma e hiperparatiroidismo primario? El MEN1, la número 4. Y es que aunque estos datos analíticos nos parece que están separados del caso anterior, las opciones nos ayudan a integrarlo todo, a dar con el MEN1, que al final llevan paratiroidismo primario, tumores pancreáticos, entre esos el gastrinoma, y de la pituitaria, que este no lo ha presentado, pero es el más probable de estos que podría presentar. Para hacer la pregunta 203 del examen, esto te haría pensar bastante con el cerebro ya frito. Pero bueno, aquí seguimos y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 26. Hoy vamos a ver una de cardio del MIR del 2021. Señale, de entre las siguientes, el factor etiológico no relacionado o implicado en la etiopatogenia de la miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo. Entonces la pregunta real es, ¿cuál de las siguientes no explicaría el síndrome de Takotsubo? Las opciones son disfunción microvascular, mayor susceptibilidad de los receptores catecolaminérgicos en el miocardio,
espasmo coronario o la enfermedad coronaria obstructiva significativa. Dato curioso, y esta enfermedad tiene este nombre por estas trampas para pulpos antiguas que se utilizaban en Japón y que el corazón adopta esta forma cuando entra en estrés. Y es que tenemos que recordar que en este caso la mayoría son mujeres que parece y simula a un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Mismos síntomas, mismas características, pero que al hacer la coronografía todo se encuentra limpio. Coronarias completamente limpias y sanas nos contradice a la opción número 4, enfermedad coronaria obstructiva significativa. Esto sería un infarto agudo del miocardio. Pero Takotsubo no encontramos una obstrucción de las coronarias. Están completamente limpias a hacer la coronografía. Creo que me entendí más para esta pregunta. La imagen la encontré de la Sociedad Española de Cardiología. Me gustó mucho. Y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 25. Pocas horas del 2025. Faltan 25 días para el MIR, que es el día 25. Mucho con ese número. Hoy haremos una rapidísimo porque me tengo que terminar de arreglar para salir para celebrar Nochevieja. El vasopresor de elección para mantener la presión de perfusión en un enfermo de shock séptico es dopamina, noradrenalina, dobutamina y fenilefrina. Esta la pueden responder con alguno de los otros vídeos que ya subí, pero es muy sencilla, porque el vasopresor de elección en la mayoría, por no decir que en todos los tipos de shock, es la opción número 2, noradrenalina. Espero que pasen una linda Nochevieja, que celebren, disfruten, agradecidos por este 2024 y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 24. El día de mañana de nuevo con todo para el estudio. Nos vemos. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 23. Comenzamos la cuarta y última vuelta antes del examen MIR. Y hoy tocó psiquiatría y haremos una del último MIR. Un hombre de 52 se está recuperando una dependencia al alcohol y solicita apoyo farmacológico para prevenir la recaída y mantenerse abstinente. ¿Cuál de los siguientes medicamentos está indicado como tratamiento complementario para mantener la abstinencia en el marco de un programa de tratamiento de pacientes desintoxicados que han sido dependientes del alcohol? Bueno, la número 1 la podemos descartar de una porque la vareniciclina es para la dependencia del tabaco. Y la 4, la tiamina, es más como un tratamiento complementario para un síndrome de Wernicke. Y en este caso no nos están hablando de eso. Por lo tanto, entraríamos entre la 2 y la 3, que sí son parte del tratamiento farmacológico para pacientes con dependencia de alcohol. ¿Y cuál es la diferencia? Y la respuesta correcta es el número 3, el acamprosato, que es el indicado para mantener la abstinencia. Aquellos pacientes que ya lograron la abstinencia, para ayudarles a mantenerla, este es el tratamiento indicado. El lamifeno es más bien para aquellos que están buscando controlar un abuso excesivo del alcohol y reducir la ingesta. Por lo tanto, las únicas dos posibles serían la 2 y la 3, pero en este caso que preguntan para mantener la abstinencia es el acamprosato. Ahora voy a seguir con la evaluación diaria para intentar terminarla y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 22. Hoy nos tocó neumo y vamos a hacer una pregunta del último MIR, que es uno de los conceptos básicos que hay que saber y de los primeros que te enseñan en la academia. La causa más frecuente de hipoxemia es hipoventilación alveolar, trastornos en la difusión alveolo-capilar de oxígeno, cortocircuito intrapulmonar de derecha a izquierda o desequilibrio en la relación ventilación-perfusión. Bueno, comenzamos con que las 4 opciones son causa de hipoxemia y solo faltaría la quinta, que es la presión atmosférica baja de oxígeno. Pero entonces, ¿cuál de estas es la más frecuente? Y la respuesta correcta es la número 4, el desequilibrio entre la perfusión-ventilación. Y esto simplemente es debido a que la mayoría de las patologías pulmonares se incluyen dentro de este apartado. O hay un defecto en la ventilación, o en la perfusión, o en ambas. Concepto clásico para el MIR, preguntado directo el año pasado. Quizás ponen alguna de las tablas de los valores, ponen la presión de CO2 también para poder diferenciarlo, o ponen patologías que vaya dirigida a alguna de estas. Pero esta estaba muy sencilla y ojalá tocara este MIR. Mañana preguntas, repaso y simulacro de nuevo. Así que nos vemos. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 21. Ya listo el simulacro, volví a casa. Revisaremos una de neumo del MIR 2022. Mujer de 70, que es ingresada por traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subaracnoidea secundaria. El segundo día de ingreso presenta un episodio de disnea y dolor torácico. Se realiza angiotac de tórax que confirma el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Esta creo que me apareció en un simulacro alguna vez o cuando nos mandaron a hacer ese MIR, la fallé por solo leer cuál es el tratamiento de elección del tromboembolismo pulmonar. Pero hay que fijarse en el caso clínico. Esta es una paciente que presenta una contraindicación para la anticoagulación. Su ingreso primario fue un traumatismo craneoencefálico con hemorragia subaracnoidea. No le podemos dar anticoagulación. Por lo que la respuesta correcta es la número 4, un filtro de vena cava. Una de las indicaciones del filtro de vena cava inferior
es para todos aquellos pacientes que tengan contraindicado la anticoagulación. Lo aprendí y ya en otras que me han salido parecidas no se me olvida. Por eso es importante hacer los desgloses. Voy a meter la plantilla y nos vemos mañana.